El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 28 al versículo 44. Puestos en pie en reverencia a la santa palabra del Señor. Hermanos, así dice la palabra viva de nuestro Dios. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanos, esta es la palabra de nuestro vivo Dios. Podemos sentarnos. Delante de nosotros tenemos la narración de aquel que hace todas las cosas nuevas. Delante de nosotros tenemos al que está por encima, no solo de la creación original, sino de la nueva creación, a Jesús, el Cristo. Quiera el Señor consolar y fortalecer la fe de su iglesia y transformar los corazones que están muertos en una forma peor de lo que Lázaro estaba. Quiera el Señor resucitar a los muertos que está entre nosotros con el mismo poder creativo que Cristo creó los cielos y la tierra, y por el cual el Espíritu resucitó a Cristo de entre los muertos. En el sermón anterior usamos 2 palabras para comprender el significado de el milagro de la resurrección de Lázaro. Y solo como un breve repaso, no me gusta hacer mucho repaso, pero creo que ahora será útil. Estas palabras fueron microcosmo y macrocosmo. Y en resumen, lo que enseñamos fue lo siguiente: el milagro de resucitar a Lázaro de entre los muertos
fue narrado por el apóstol Juan con dos propósitos. Uno, mostrarnos que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Por qué Juan nos narra el milagro de la resurrección de Lázaro? Para que los corazones incrédulos se convenzan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la divinidad. Pero la segunda razón es porque por medio de este milagro, Juan nos señala a cosas mayores de la obra de Cristo. Por eso llamamos a través del Evangelio de Juan a 6 de los milagros que se presentan, lo llamamos las señales, porque los milagros de Juan son una forma de apuntar a realidades espirituales. Ese es el propósito por el cual Juan narra la resurrección de Lázaro. Y lo que vimos es que a lo que apunta la resurrección de Lázaro es a mostrar que así como Cristo es la persona, es aquel ser adecuado para resucitar a los muertos, así Cristo es el único ser adecuado para salvar la humanidad. Si ustedes recordarán, vimos 5 paralelos entre la resurrección de Lázaro y la salvación del mundo. Por ejemplo, Jesús determinó que Lázaro muriera, ¿no es así? Dijo, Lázaro, tu amigo está enfermo, ok, vamos a esperar aquí. Jesús determinó que Lázaro muriera, ok. Dios determinó que Adán cayera. A Dios no se le salió de las manos eso. 2, Jesús lo hizo, Jesús se retardó, ¿para qué? Para la gloria de Dios, para su propia gloria. Él dijo, ahora se va a mostrar mi gloria, porque esta muerte es para la gloria de Dios y para la gloria del Hijo del Hombre. Ok, Dios determinó la caída del hombre, ¿para qué? Según Efesios capítulo 1, para mostrar la abundante gracia y misericordia. Ok, tercer paralelo. Jesús determinó levantar a Lázaro de los muertos. Dios determinó salvar la humanidad. 4, Jesús levantó a Lázaro porque lo amaba. Dios determinó salvar por amor, no solo para su propia gloria, sino por amor a los que estaban caídos. Y 5, ¿quién lo levantó? ¿Quién levantó a Lázaro de los muertos? Jesús. ¿Quién salvó al mundo? Dice que Dios en Cristo nos reconcilió consigo mismo. Eso fue lo que vimos el sermón anterior. Espero que esté claro que este milagro nos apunta a que Jesús es el único apto para resucitar a Lázaro de los muertos y es el único apto para salvar al mundo de sus pecados. Jesús levantó a Lázaro de los muertos por su fiat, por su palabra, por su decreto. Jesús salva al mundo por ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados de ese mundo. De esto fue el punto del sermón anterior. Nuestra pregunta al finalizar ese sermón fue: ¿participas tú de este poder creativo? Ahora en el texto que tenemos delante de nosotros, el levantamiento de Lázaro deja de ser una promesa y se convierte en una realidad. Si ustedes notaron, todo lo que expusimos en el sermón anterior fue la simple palabra de Cristo prometiendo a Marta que su hermano se levantaría, explicando a Marta que Lázaro participaba de una mejor vida. ¿Recuerdan? Marta, no te preocupes, tu hermano está muerto, pero tu hermano vive, porque el que cree en mí tiene vida eterna, porque yo soy la resurrección y la vida. Marta, no vengo aquí para darles larga vida simplemente física, vengo para darles vida espiritual, vengo para darles vida en el espíritu. Todo fue una promesa.
Lo que vimos en el sermón pasado, todo apuntaba hacia el futuro. Ok, en este texto vemos la realidad, vemos lo que ocurre, vemos la realización de la promesa de Cristo de levantar a Lázaro de los muertos. Hermanos, y así como las palabras de Cristo de levantar a Lázaro nos apuntaban a una realidad espiritual mayor, así también, hermanos, la resurrección de Lázaro como tal nos apunta a una realidad mayor. Así que me gustaría que expongamos, que profundicemos en este texto a la luz de tres breves encabezados. En primer lugar, veamos a Cristo y la resurrección de Lázaro como tal. En segundo lugar, veamos a Cristo y la resurrección de todas las cosas. Ahora, alguien puede estar viendo el texto y decir, oye, sí veo la resurrección de Lázaro, pero ¿dónde ves la resurrección de todas las cosas? Esperen un momento y verán dónde está la resurrección de todas las cosas. Y en tercer lugar, veamos Cristo y tu resurrección. Cristo y la resurrección de Lázaro, Cristo y la resurrección de todas las cosas, y Cristo y tu resurrección. Comencemos por Cristo y la resurrección de Lázaro. Este es un evento particular del Evangelio de Juan. Ningún otro narra este evento. Ya vimos que Marta y María mandan a avisar a Jesús que Lázaro está enfermo y esta enfermedad es grave, lo va a matar. Jesús dice, vamos a quedarnos aquí, esta enfermedad no es de muerte. Ahora, cuando dice no es de muerte, quiere decir, está anunciando la resurrección de Lázaro. Entonces, una vez que Jesús se mueve a Betania, ya han pasado suficiente tiempo, Lázaro ya murió, ya han pasado 4 días, porque vamos a ver aquí que Marta prohíbe que se abra el sepulcro porque ya van 4 días, ya hiede. Entonces, una vez que Jesús llega a Betania, Marta se le acerca, entonces Jesús manda a llamar a María. Marta va corriendo, la llama en secreto, pero cuando María se levanta otra multitud con ella. Ahora, esta multitud es probablemente aquellos hombres, aquellas personas del pueblo de Israel que recibían cierta paga por llorar a los muertos. Había cuando moría alguien en Israel, se quería magnificar el dolor que se sentía por esa muerte. Y una forma de hacerlo era a través de estos hombres pagados, hombres y mujeres. Ahora, esto no debemos pensar que quitaba la reverencia. Yo creo que esto hacía algo solemne, es verdad, algunos simplemente podría ser un espectáculo y ya, pero podemos ver al mismo Señor Jesucristo en este evento llorando cuando ve a Marta y a María y cuando ve a esta multitud. Es probable que esta multitud, aunque era pagada, en verdad podía dolerse por el pecado, por la muerte del que lloraba. Entonces, Jesús llora ante esto. Este texto es importante porque este texto nos va a revelar mucho cuando lleguemos a la señal. Entonces, una vez que Jesús ve a esta multitud, habla con María, María se postra a sus pies, María le dice, Señor, si hubieses estado aquí no hubiera ocurrido esto. Ve llorar la multitud, Jesús se conmueve, Jesús llora y después Jesús dice, ¿dónde está la tumba? Vamos para allá. Y la palabra que se usa dice que estaba conmovido. Esta palabra es importante porque la
conmoción que Jesús estaba experimentando no era tanto una conmoción sentimental en este momento, era una determinación, era una conmoción de cierto coraje santo. Pero lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál es el significado? ¿Por qué se hablan estos detalles en el Evangelio de Juan? ¿Por qué no simplemente dice que Jesús fue y lo resucitó? ¿Por qué estos detalles del llanto de Jesús? ¿Por qué estos detalles de la conmoción de Jesús? Lo vamos a ver en un momento. Entonces, Jesús confronta a María cuando la ve llorar así y dice: María, ¿no te he dicho que si crees en mí, todas las cosas serán posibles? A Marta cuando le prohíbe que quiten la piedra del sepulcro de su hermano. Y entonces Jesús se mantiene firme y dice: he dicho, abran la tumba. Y entonces ocurre el milagro. Jesús levanta su rostro al cielo y dice: Padre, yo sé que tú me oyes, yo sé que tú me ibas a contestar. Es interesante, porque esta es una oración de acción de gracias, no es una oración de petición, es una oración como si ya lo hubiese pedido antes. Esto nos demuestra algo que el Evangelio de Juan ya nos había enseñado, que Jesús hace todo en armonía con el Padre, en armonía con el Espíritu Santo. Esta obra de levantar a Lázaro de los muertos es una obra, hermanos, trinitaria. Es una obra trinitaria. El Padre obra, el Hijo obra, el Espíritu Santo obra. Entonces, una vez orado, llama a la tumba y dice: Lázaro, ven fuera. Leyendo un comentario de los antiguos, me pareció un comentario tan hermoso que quisiera compartírselos brevemente. Y es que dice: Jesús tiene que llamar a Lázaro por nombre. ¿Por qué no solo dice: ven fuera? No, Jesús tiene que decir: Lázaro, ven fuera. Él comenta, Jesús tiene que determinar a quién está llamando. Porque si no lo hubiese hecho, todos se hubiesen levantado. Su poder es tal, su autoridad es tal, que si hubiese dicho: ven fuera, todos los muertos saldrían a su voz. Pero dice: Lázaro, tú, Lázaro, ven fuera. Hermanos, yo no sé si ese es el significado de una buena exégesis. Pero ese comentario sí nos deja ver lo que los judíos entendieron cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos. ¿Qué habrá pensado Marta y María, hermanos, en este momento? Ellos han confiado en Jesús ya por un tiempo. Son amigos cercanos, han pasado experiencias cercanas. Lázaro era su amado amigo. Lázaro muere, Jesús no llega. Marta y María están hasta cierto punto con un dolor. Marta y María reclaman: Señor, si hubieses estado aquí. Y entonces ahora Jesús dice: Marta, manda que muevan esa piedra. Di que muevan esa piedra. Tu hermano va a resucitar. No, Señor, ya lleva 4 días. En pocas palabras, no va a resucitar, Señor. Solo va a salir un olor fétido. No permitas que eso pase. ¿Para qué avergonzar el cuerpo de mi hermano? Y entonces Jesús llama y dice: Lázaro, ven fuera. ¿Pueden imaginar lo que Marta y María experimentaron en ese momento? ¿Pueden concebir lo que para ellas implicó? Hermanos, para ellas implicó decir: en el que confío es el verdadero. Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Mi fe está puesta en Jesús, en una roca firme. Mi fe no está puesta en Mahoma, que murió. Mi fe no está puesta en Russell. Mi fe no está puesta en John Smith. Mi fe no está puesta en las riquezas. Mi fe está puesta en el vivo Dios que se hizo carne y que llama a las cosas que no son como si existiesen y da vida a los muertos. Hermanos, este milagro está aquí para que tu fe sea fortalecida. Este milagro está aquí para que tu fe sea fortalecida, hermano.
En aquel que confías es es aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra para hacer todo conforme a su voluntad. Y si Él ha prometido a su iglesia, Él lo va a hacer. ¿Temes la muerte? James Orr, un teólogo del siglo XIX, perdón, no me acuerdo si fue James Orr o era otro llamado Otto, pero un teólogo del siglo XIX, llamó a la muerte el estado de terror, porque aún los cristianos debemos reconocer que en ocasiones puede espantarnos en un sentido. No porque nuestra fe no esté firme, pero porque le tenemos miedo a lo desconocido naturalmente. Lo desconocido genera temor. Viajar en una nueva carretera genera temor. Los nuevos exámenes de los niños generan temor. ¿Qué va a venir después? Pero hermanos, este milagro nos es dado para que nuestra fe esté bien cimentada en aquel que crees, es en el que llamó a Lázaro de los muertos, le dio vida. Se dice que ya era el cuarto día, no solo por casualidad. Juan quiere que sepamos que Lázaro estaba muerto. ¿Qué habrá pensado Lázaro? ¿Qué habrá pensado Lázaro? Oh Señor, es verdad que el que confía en ti no será avergonzado. Puedo morir 10 muertes más y sé que mi alma está en manos seguras. Sé que al poner mi esperanza en ti estoy seguro que venga eso. Estoy seguro que en tus manos estoy firme. Tú me sacarás del hoyo de la miseria. Tú llevarás mi alma aún más allá de la muerte, como dice el salmista. Ok, eso pensaba María, eso pensaba Marta seguramente y Lázaro. ¿Qué piensas tú? ¿Es tu corazón abrazado por la incredulidad? ¿Es tu corazón en este momento diciendo es imposible que esto pasa? ¿Es tu corazón abrazado por la filosofía posmoderna, posilustración, que niega las realidades espirituales y te niegas a creer esto? Yo te digo, arrepiéntete porque es necio, dice el salmista, es necio negar la existencia de Dios y los milagros de Dios. Es necio. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Me vas a decir que no hay nada más después de la muerte? Que simplemente esta perfecta obra de creación, que la obra del ser humano, que el hombre en sí mismo, que su mente, sus pensamientos, su corazón simplemente son la casualidad de una explosión. La perfecta armonía que existe en el hombre es simplemente una explosión por casualidad. Por favor, ¿me vas a decir que ahí acaba tu vida? Yo sé que aún cuando con tu boca puedes decir que sí, ahí acaba, en las noches te atormenta el pensamiento. ¿Y si estoy mal? ¿Y si sí hay vida después de la muerte? ¿Y si lo que dice este predicador es verdad? Y cuando muera me enfrento ante el vivo Dios y desperdicié las oportunidades que tenía. Yo sé que eso te atormenta, porque el Espíritu del Señor usa su palabra para atormentar los corazones de los que se endurecen ante Él. No nos debemos sorprender que algunos se queden en incredulidad ante este milagro. Porque aunque muchos creyeron, vamos a ver la próxima semana, otros fueron a avisar a los fariseos porque no querían creer. No querían creer. Pero, hermanos, así tan hermoso y tan precioso que es este milagro, yo no sé a ustedes, pero la simple lectura de este milagro es abrazadora, es impactante. Imaginar a Cristo hablando a una tumba y diciendo, Lázaro, ven fuera. Es algo abrazador, es algo que afecta al corazón. Pero si la simple, por decirlo así, si la simple palabra de Cristo creó esto, hermanos, ¿cuánto más debería abrazarnos la realidad
de lo que este milagro anunciaba. Recuerden, los milagros en Juan son señales. Las señales apuntan a realidades espirituales superiores. Este milagro de la resurrección de Lázaro apunta hacia algo mayor. Por eso veremos en este segundo punto a Cristo y la resurrección de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la resurrección de Lázaro es una forma en la cual Cristo señala a su obra final. Hermanos, su obra final no era levantar a Lázaro. Eso era parte de su ministerio, pero era solo parte del ministerio. La obra final de Cristo no era solo la resurrección de Lázaro, es la resurrección de todas las cosas. ¿O a poco nos quedaremos en la misma perspectiva de los judíos? Cuando Cristo dijo, destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Señor, ¿cómo lo vas a hacer si esto tardó tantos años en ser construido? No, pero Él hablaba de su cuerpo. Cuando vemos el milagro de Lázaro, nos quedaremos simplemente, sí, impresionados con lo que vemos, pero nos quedaremos más impresionados aún con lo que anuncia. Pues con lo que anuncia queremos quedarnos. Déjenme dar un poco de contexto. ¿Por qué el milagro de Lázaro es una forma de anunciar la creación de todas las cosas? Hermanos, porque desde el principio, desde que Adán y Eva caen, desde ese tiempo, las obras de Dios con el hombre han apuntado hacia la creación de todas las cosas, o más precisamente dicho, hacia la nueva creación de todas las cosas. Piensa en un momento en Noé. Noé nace en medio de una generación perversa. Estaba creciendo a un alto grado la maldad. Y cuando se empieza a dar las genealogías, se habla de un hombre llamado Lamec, que tuvo un hijo llamado Noé. Y cuando Lamec concibe a su hijo, él dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué esperaba Lamec con el nacimiento de Noé? Vean esto, una recreación. La tierra en el jardín del Edén estaba maldita en sí misma. El sudor estaba incluido, los cardos estaban incluidos, el dolor de parto estaban incluidos en la creación original. No, cuando Adán cayó, todo eso apareció. Dice Lamec, cuando nace Noé, Él nos librará de esta aflicción. Él llevará las cosas como en el principio. Una vez que ocurre el diluvio y Noé llega y pisa tierra, Noé recibe una comisión de Dios. Lo interesante es que esa comisión es prácticamente idéntica a la comisión que Adán y Eva recibieron en el jardín del Edén. Dios le dijo a Adán y a Eva, yo los he puesto para que sojuzguen, para que gobiernen sobre los animales, para que se multipliquen. Cuando Noé llega a tierra, Dios le dice a Noé, gobiernen la tierra, sojuzguen los animales y multiplíquense. Parece que la confianza de Lamec era verdadera, que en un sentido Noé los empezó a aliviar de su maldición. Ahora, después vemos que Noé no era el Salvador esperado, porque es cachado en pecado y en desobediencia ante Dios. Sí, Noé fue un libertador. Noé fue un recreador. En cierto sentido libertó al pueblo de la maldición, pero en última instancia no era el Salvador esperado.
ustedes siguen leyendo y siguen leyendo el Nuevo Testamento y avanzan. Y de hecho podríamos leer todo el Antiguo Testamento con esos anteojos. Dios recreando todas las cosas. Dios recreando todas las cosas. ¿No intenta Dios introducir al pueblo del desierto a la tierra que fluye leche y miel? Es más, como una clara evidencia de esto, tenemos el libro de Isaías en los capítulos 60 al 66, en donde se nos profetiza una gran liberación. Es una liberación mejor que la de Éxodo. Pero ¿cómo se narra? ¿Cómo se narra el lugar a donde el pueblo entraría? Si ustedes prestan atención a Isaías 60 al 66, se darán cuenta que la forma en la cual se pinta la liberación y el lugar a donde el pueblo entraría es a través de imágenes del jardín del Edén. Lo que se pinta es un jardín bonito nuevamente, un jardín hermoso, un jardín con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios enseñó a su pueblo en el Antiguo Testamento que sus obras para con su pueblo es de hacer todas las cosas nuevas. Es de hacer todas las cosas nuevas. Ok. Cristo viene. Cristo viene. Y Cristo viene para hacer todas las cosas nuevas. Él es el mejor Noé. Noé debía libertar al pueblo de su maldición. Noé no pudo. Ok. Cristo viene para recrear todas las cosas. Pero noten esto. Cristo no solo recrearía todas las cosas como en el principio, más bien llevaría todas las cosas a lo que el jardín del Edén apuntaba. La creación original era algo bueno, hermanos, pero la creación original no era el fin en sí mismo. El fin de la creación original era poner a Adán en un tiempo de prueba para que, habiendo pasado la prueba, Adán recibiese una recompensa mayor que el jardín del Edén. Cristo entonces no solo viene a traernos el jardín del Edén nuevamente, Cristo viene a llevar la creación a su estado ideal. Déjenme explicar esto a través de un texto. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí por primogénito quiere decir aquel que tiene toda autoridad sobre la primer creación. Primogénito no está diciendo primer nacido. Lo sabemos porque en el Antiguo Testamento ya existe el concepto de primogénito. Y primogénito es el que tiene autoridad sobre los demás. Ok. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ok. ¿Cuál es el punto de Colosenses 15 al 17? Cristo es el mayor y el que está supremo sobre la creación. ¿Por qué, hermanos? A la luz de este texto, ¿por qué Cristo es el supremo sobre la creación? Porque Él creó todo. ¿Sí? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Dios es Señor sobre toda la creación? Porque Él creó todo. ¿Por qué Cristo es Señor sobre toda la creación? Porque Él es Dios y Él creó todo. Ok. Vamos ahora a preguntarnos, ¿por qué Cristo es Señor de esta otra creación que se habla? Lean versículo 18 en adelante conmigo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿ok? Preeminencia, supremacía, autoridad, señorío. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
el punto de Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20 es que Cristo es el Señor, ya no solo de la antigua creación, Cristo es el Señor de la nueva creación. Esta nueva creación que ha traído reconciliación con todas las cosas. Colosenses 1 nos dice, Jesús es el recreador de todas las cosas. Ok, el Evangelio de Juan, en la resurrección de Lázaro, Jesús se está presentando como el único capacitado para recrear lo que vino a ser maldito. Jesús vino a recrear lo que cayó bajo la maldición. Esto ya se prometía en Isaías 41, cuando decía el profeta en Isaías 41, versículo 22, traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestros corazones en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. El libro de Isaías profetizaba la recreación de todas las cosas. Hermanos, Dios haría nuevas todas las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo y por qué? Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 11, nos explica cómo es que Jesús haría todas las cosas nuevas. ¿Quién, cómo y por qué? Empecemos por qué. ¿Por qué Jesús haría todas las cosas nuevas? Hermanos, en primer lugar, porque Él buscaba glorificar a Dios, Él buscaba su gloria como Dios a través de la creación de todas las cosas. ¿No vimos eso en Colosenses? Porque Él es el que ha traído paz con todas las cosas, para que Él tenga la preeminencia entre todos. Pero, hermanos, el llanto de Jesús nos muestra algo de esta realidad cósmica. Jesús recrearía todas las cosas por amor a sus escogidos. Así como llora por el dolor que ve en María y Marta. Hermanos, yo creo que el dolor de Cristo no es tanto por la incredulidad. Algunos teólogos intentan hacer y decir eso. Jesús lloraba por la incredulidad. No, estoy convencido. Jesús lloraba porque estaba viendo a Edén caído. Jesús lloraba al ver a aquellos cercanos a Él lastimados por la caída original. Lastimados viendo las consecuencias del pecado. Hermanos, aun cuando vemos morir algún hermano o alguien que murió en la fe, siempre la muerte debe ser algo doloroso ante nuestros ojos. La muerte es la consecuencia del pecado. La muerte es la consecuencia de la caída. La muerte nos anuncia que las cosas no están bien. Jesús llora. Estoy convencido de eso, por causa de ver las consecuencias de esta maldición que es el pecado. Se duele, porque Él es un sumo sacerdote que se puede compadecer con nosotros en nuestras debilidades. Lo hace por amor. Jesús llama afuera a Lázaro por amor. Jesús lo llama afuera porque ama a esa familia, porque ama a Lázaro. Eso nos muestra que la recreación de todas las cosas es hecha por amor. La pregunta es ¿cómo? Hermanos, ¿cómo resucitó Jesús a Lázaro? ¿Cómo? ¿Cuál fue el medio? Su voz. Jesús fue a vencer su enemigo. De hecho, es interesante. La palabra en el versículo 38, lean conmigo el versículo 38,
de Juan 11. Jesús, profundamente conmovido, la palabra griega que se traduce aquí como profundamente conmovido, es una palabra griega que de donde vienen nuestras palabras entrañas, donde viene nuestra palabra entrañas. O sea, una vez que Jesús llora, va conmovido hacia la tumba. Yo creo que esta palabra conmovido ya no está reflejando el llanto de Jesús, está reflejando la determinación, valentía que Jesús va a hacer guerra contra su enemigo. Jesús va a hacer guerra contra su enemigo. ¿Cuál es su enemigo? ¿Lázaro? No, la muerte. La muerte era su enemigo y Jesús camina determinado para la tumba, para vencer y enfrentar a su enemigo. Hermanos, es el mismo símbolo o es la misma realidad que se nos habla cuando Jesús dice en los evangelios, iba con el rostro determinado camino a Jerusalén. ¿Cómo venció Jesús la muerte con Lázaro? Por su poder creativo. ¿Cómo Jesús resucitaría todas las cosas? ¿Cómo Jesús recrearía todas las cosas? Hermanos, dice que por su sangre, Jesús vence sus enemigos por medio de su sangre. Jesús vence el diablo por medio de la cruz. Jesús vence la muerte por medio de la cruz. Jesús vence el pecado por medio de la cruz. Los enemigos de Cristo son vencidos en la cruz por su sangre. Y en su resurrección todos quedan aplastados. Sus enemigos han quedado aplastados porque el pecado le ha dicho, no te puedo poseer. La muerte le ha dicho, no te puedo retener. El diablo le ha dicho, has vencido, has vencido. Todos sus enemigos han sido vencidos por su muerte. Hermanos, Romanos 8 es el cumplimiento de lo que Cristo ha logrado. Romanos 8 nos dice que los hijos de Dios esperan la recreación de todas las cosas, esperan el ser adoptados. Hermanos, tu cuerpo será recreado, porque tu cuerpo no se puede someter aún plenamente a Dios. La creación misma será recreada. ¿Quién crees que ganó eso? ¿Quién crees que compró eso? ¿Quién crees que lo obtuvo? Cristo. Es su herencia. Es por su poder. Es por su muerte. Es por su resurrección. Que esas bendiciones le han sido dadas. Hablando de la determinación que Cristo tenía y de la conmoción que experimentó, dice Juan Calvino, Cristo no vino a la tumba como un mero espectador, sino como un luchador preparado para la batalla. Para él no hay sorpresa. Lo que a él le conmueve nuevamente por la violenta tiranía de la muerte que se enfrenta para vencer. En él no hay sorpresa. Él se iba a enfrentar a la muerte. Hermanos, debemos saber esto de la muerte, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fue ahí para recrear todas las cosas. Fue ahí para con su sangre reconciliar todas las cosas. Para quitar la enemistad. Para un día ver cielos nuevos y tierra nueva. Por medio de su obra, todas las cosas serán hechas nuevas. Y serán hechas nuevas para nunca más volver a caer. Él ha obtenido una gran herencia, hermanos. Es lo que nos dice el apóstol Pedro. Esta herencia no se marchita, no decae, no se corrompe. Esta es una herencia preparada para nosotros, hermanos. Esa herencia que nos espera en los cielos es la creación, la nueva creación que Cristo ha traído a cumplimiento. Pero el último punto es, ¿participarás de esta nueva creación? Mira, en esta nueva creación, dice el libro de Apocalipsis, dice Isaías, también en esta nueva creación
nuestros cuerpos, hermanos, serán transformados. ¿Es tu cuerpo en ocasiones un problema por el pecado? ¿Sabes? En aquel día tu cuerpo será hecho nuevo. En aquel día el Cordero habitará con el león. Seremos transformados. Ya no habrá más lágrimas. Eso es lo que anuncia la resurrección de Lázaro. Cristo es el que puede hacer todas las cosas nuevas. Y nos gozamos, ¿no es verdad? Espero que te goces. Yo anhelo el día en que este cuerpo de muerte será transformado. Yo anhelo ver el día en que seremos transformados, en donde ya no veré en ustedes, ni ustedes en mí, mancha alguna, sino los veremos perfectos, nos veremos santos, nos veremos justos. Habrá ropas blancas, ya no estarán más manchadas. Espero aquel día donde habitaremos con una comunión perfecta con Dios, cielos nuevos y tierra nueva. Oh, pero ¿estarás ahí? Ese es el tercer punto de este sermón. Cristo y tu resurrección. Porque nota esto: la resurrección de Lázaro apuntaba a la creación de todas las cosas. Pero esta creación de todas las cosas ya comenzó. Ve conmigo a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Creo que ese texto está equivocado. Es el texto que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí su atención, vean esto: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como un teólogo explica, este texto puede ser leído de la siguiente manera: el que participa de la nueva creación es nueva criatura. Hermanos, es esta nueva creación que Cristo ha comprado, que Cristo ha ganado, que ya ha comenzado a realizarse. ¿Cómo se ha comenzado a realizar? Ok, vayamos nuevamente a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. De hecho, Colosenses, yo creo que es la reflexión teológica de Colosenses 1, 15 al 20, es la reflexión teológica de Juan 11. Recuerden, los apóstoles reflexionaron sobre las verdades del Evangelio para la formulación de sus documentos. Ahora, son inspirados, fueron revelaciones de Dios, pero eso no quita que ellos participaron en un sentido, en el sentido intelectual, hasta cierto punto en su elaboración. Ahora, veamos Colosenses 1, ya hemos visto que Cristo ha reconciliado todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra. Ahora vean versículo 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extranjeros y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Noten esto: la nueva creación ya ha comenzado a tener sus frutos. En primer lugar, porque ahora podemos tener paz con Dios. ¿Por qué? Porque el diluvio ya cayó. ¿Qué pasó cuando ocurrió el diluvio? No hubo un gran arco iris diciendo: no los voy a volver a maldecir de esta forma, en la forma de matarlos en este sentido. Ok, la nueva creación, Cristo murió, la nueva creación ya tiene sus frutos, porque ahora hay un arco iris perpetuo, porque Cristo nos da paz con Dios. Esta nueva creación, ya no somos enemigos en la nueva creación. ¿Participas de la nueva creación o sigues siendo enemigo de Dios? Pero hay una forma más en la que esta nueva creación se hace evidente.
Y es que la resurrección de Lázaro es un anuncio de la resurrección espiritual. Vayan a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La resurrección de Lázaro, que apuntaba a la nueva creación de todas las cosas en Cristo, se manifiesta ahora en la transformación, en la regeneración, en el dar vida a los muertos espirituales. Hermano, antes de estar en Cristo estabas muerto, muerto a Dios, muerto a las cosas de Dios. Te acercaban algo de Dios y tú eras como un muerto. Antes de estar en Cristo, nuestros afectos, nuestro amor, nuestra mente son enemigos de Dios. Pero en Cristo, al ser hechos nuevas criaturas, como Lázaro, volvemos a vivir. Como Lázaro, nuestro corazón es para el Señor, nuestra mente es para el Señor, nuestros afectos es para el Señor. La pregunta es, ¿has sido transformado de ese modo? ¿Eres una nueva criatura? ¿Las cosas viejas han pasado en tu vida? ¿O los mismos pecados que cometías antes los sigues cometiendo ahora? La misma esclavitud al pecado que tenías antes la sigues cometiendo ahora. La misma lujuria que tenías antes la sigues teniendo ahora. ¿Ha sido transformado? ¿Tu corazón ha sido cambiado? ¿Tu corazón, habiendo tenido afectos pecaminosos, ahora es transformado? No te estoy diciendo que ahora los tenemos libres, porque les acabo de hablar, hermanos, que algún día seremos libertados de este cuerpo que todavía nos hace caer. Pero ¿es tu vida? ¿Puedes decir, he resucitado con Cristo? ¿Puedes decir, las cosas viejas pasaron? Sí, Señor. Mi vida es nueva, mis afectos son nuevos, mi corazón es nuevo, el pecado ya no lo puedo ver igual, ya no puedo estar de la misma forma con el pecado, tu palabra es nueva para mí. Si no, no tienes ninguna esperanza en la vida venidera. Si no, no pienses que tu cuerpo será transformado en gloria para habitar en comunión eterna con Él. Si tu vida no es nueva, no es porque simplemente eres un cristiano carnal. No. Lo que hoy en día se predica del cristiano carnal es una vil mentira. Es una mentira del mismo diablo, que puede ser cristiano y vivir como el mundo. Créeme, es el diablo. Te está engañando para llevarte cegadito al mismo infierno. Son guías ciegos, guiando a ciegos. No, si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Aún ustedes, hermanos, que quizá nunca estuvieron en el pecado de una forma grotesca como gentiles, sino que fueron en cierta forma guardados. Aún así, hermano, aún así tú puedes decir, es verdad, las cosas viejas pasaron, porque aunque no era tal borracho, tal drogadicto, tal pornógrafo, tal esto, sí, mi corazón estaba lleno de esto y ahora son nuevas, ahora han sido transformadas. Hermano, tú que estás sentado aquí, ¿han sido nuevas todas las cosas? Si no, esta esperanza que tenemos, en la que Cristo es el creador de todas las cosas, donde esperamos cielos nuevas y tierra nueva de sus manos, no son para ti. Hermanos, ¿cómo vivir a la luz de esta realidad? Cristo hizo todas las cosas nuevas al recibir la ira de su Padre. En ese madero,
Cristo recibía la ira de su Padre porque la creación cayó en maldición, porque maldito todo aquel que no permaneciera en las obras de la ley para hacerlas. Cristo recibe esa maldición. Cristo se apropia esa maldición. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir cielos nuevos y tierra nueva. La salvación, el perdón de nuestros pecados. Hermanos, si estás en Cristo y eres una nueva criatura y has recibido el perdón de tus pecados, ¿cómo vivir ante esto? Dice el apóstol Pablo que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí. Hermano, ¿eran tus instrumentos? ¿Era tu ser entero antes un instrumento de iniquidad? Lo era. Lo era. Ok, Romanos 13 te dice eso, que si eres una nueva criatura, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, si somos una nueva criatura, vivamos para la nueva creación. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, perdón, ese está errado. Colosenses 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, oye, Pablo, ¿cómo que si habéis resucitado con Cristo? ¿No sabes, Pablo, que todavía no ocurre la resurrección? Sí, todavía no ocurre la resurrección, pero ya ocurrió la resurrección. ¿Cuál? La resurrección espiritual a la cual apuntaba la resurrección de Lázaro. Antes estabas muerto, ahora vives espiritualmente. Esa es la resurrección. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, hermanos, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No me puedes decir que has resucitado con Cristo cuando todavía tu mente y tu corazón están buscando las cosas muertas. Los muertos que entierren a sus muertos, los muertos que busquen las cosas de sus muertos, los muertos que se queden con su mundo, los muertos que se queden con eso, los que han resucitado que busquen las cosas de arriba. Hermanos, las cosas de arriba son para nosotros. Las cosas espirituales son para lo cual hemos sido recreados ahora. Hermanos, ¿no es buen tiempo para recordar a la luz de la resurrección de Lázaro de que nosotros mismos estábamos muertos en delitos y pecados? Y entonces vivir en continuo agradecimiento a nuestro Señor. ¿Cuántas aplicaciones no podrían salir de aquí? Pero permítanme concluir con unas palabras para aquellos que están entre nosotros que no están en Cristo. Amigo, velo actuar en este evangelio. Velo actuar en este evangelio. Con su poder trajo a vida a los muertos. Tú dirás, es que ya es de 4 días y ya hiede. Es que tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes lo duro que yo puedo estar. Tú no sabes mi corazón, tú no conoces mi amargura. Hiede de 4 días. Hiede de 4 días. Yo te digo, velo actuar. Él ha hecho todas las cosas nuevas y Él te puede dar paz con Dios por su muerte y resurrección. ¿Tienes muchos pecados? ¿Eres un pleno enemigo? ¿Eres un completo enemigo de Dios? Está bien, pero Él te puede dar paz.
pero Él te puede dar el perdón de tus pecados. Pero no hay tanto pecado como para que no te pueda perdonar, porque su bendita sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre ha hecho paz con Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha quitado la enemistad. Hay perdón para ti, hay perdón para el peor de los pecadores, como hay resurrección para el más muerto de los muertos. Hay perdón. Oh hermanos, oremos por los que entre nosotros viven, pero están muertos. Oremos por los muertos que están entre nosotros. Una vez, no me acuerdo quién fue. Creo que un mormón, ellos oran por los muertos. Le preguntaron a un pastor, ¿tú oras por los muertos? Él dijo, él hablaba de los muertos reales, o sea, físicos. Él dijo, no, yo les predico. Amigo, estás muerto en tus delitos y pecados. Si no vienes a Él, Él te va a resucitar para echarte en el infierno por los siglos de los siglos. Si no te rindes a Él, si no te sometes a Él, si no te pones a sus pies, Él te va a resucitar, como dice Juan 5, para echarte una eternidad en el infierno. Pero si en verdad reconoces que has pecado contra Dios, si en verdad te sabes pecador, yo te digo, Él te puede dar el perdón de tus pecados. Créeme, tienes muchos como para merecer el infierno. Tengo muchos como para merecer 1000 infiernos. Por eso es una eternidad. Pero en Él hay perdón. Velo actuar. Velo hablar. Velo resucitar a los muertos. Esto solo es una anticipación del Señor Jesucristo, de lo que viene en el Evangelio de Juan. Su muerte, por la cual nos daría la paz. Hermanos, este Cristo que ha hecho todas las cosas nuevas, que nos ha resucitado, nos sigue dando la gracia para vencer nuestro pecado. No solo nos ha hecho nuevas criaturas, nos bendice y nos fortalece como nuevas criaturas para seguir trabajando, para seguir luchando, para seguir entregándonos a nuestro Dios. Así que permitamos que esta palabra sea aplicada a nuestro corazón y permitamos que la cena del Señor sea un medio por el cual somos fortalecidos para esta lucha hacia la ciudad celestial, hacia la Canaán celestial.